Ahí ¿No estoy. te queda ningún ¿Sí? participante en Voy a la revisar. sala de espera? Déjame revisar antes de empezar. Aquí. Oh. Sí, tenemos algunos. Muy bien. Voy a dejar que entre la gente y podemos empezar. Ahí ya somos 25, 27. Hola. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos entrando de a poco. Parece que ya estamos todos que hemos inscrito en este taller. Para avisar que estamos grabando este taller, después lo podemos compartir para que puedan revisar el material de nuevo, si quieren revisar la presentación que utilizamos, también después pueden pedirlo, podemos compartir el material que utilizamos, pero para que sepan, y si alguien tiene un problema con que grabemos, nos avisen. Ahora parece que estamos todos aquí, voy a compartir mi pantalla nuevamente, y estábamos hablando del tema de este taller, que es el desafío de las salas híbridas. Salas híbridas, cuando ya podemos volver a clases presenciales después de esta pandemia, pero tal vez algunos estudiantes van a estar en sus casas, algunos colegios van a tener que cerrar, otros no. Entonces vamos a hablar sobre este desafío hoy día. Mi nombre es Eva Maya Buono para las personas que llegaron tarde, otras ya han escuchado varias veces mi nombre de presentación, pero aguanten ahí. Soy profesora de educación básica, magíster en educación, trabajo aquí en Chile para Plus Finland. Soy de Finlandia, pero llevo un tiempo ya acá en Chile trabajando en distintos proyectos educativos. Y desde Plus Finland somos más personas, como ya mostré anteriormente, un equipo bien interdisciplinario que trabajamos en distintos proyectos basados en el expertise y excelencia finlandesa. Trabajamos con universidades, distintos centros vocacionales, con desarrolladores de aplicaciones educativas de Finlandia y con especialistas. Entonces tenemos un respaldo bien importante también de distintas especialistas de Finlandia que nos están apoyando en el trabajo que hacemos aquí. Así que es bien interesante. Y hoy día vamos a hablar principalmente sobre las aulas híbridas, pero antes de llegar a eso quería comentar algo sobre la educación finlandesa, porque creo que tal vez no todos estamos tan familiarizados con la educación finlandesa, aunque aquí igual me sorprende siempre que hay mucha gente que conoce bien la educación en Finlandia, he escuchado cosas y me sigo sorprendiendo porque Finlandia es un país chico en el norte de Europa y encuentro increíble que mucha gente lo conoce también por su sistema educativo. Pero es bien distintivo y como las razones para el éxito del sistema educativo también como que pueden ser distintos de otros países. Y para explicar brevemente esto, Pasi Salveri, que es un docente finlandés que ha escrito mucho sobre la educación finlandesa, dice que como las principales diferencias entre la educación en Finlandia y las reformas globales de la educación son estos como 4 pilares que distinguen la ruta alternativa de Finlandia, que se tomó ya cuando se empezaron las reformas educativas en los años 60, 70, cuando Finlandia fue un país bastante más pobre, recién empezando su proceso de industrialización. Y estos 4 elementos que distinguen de alguna manera el sistema educativo finlandés, que ha sido resultado de estas reformas bien graduales de paso a paso, es que en vez de competir entre colegios y como promover la competencia entre estudiantes, entre colegios, una competencia más institucionalizada, en Finlandia desde el inicio se ha promovido mucho la colaboración, y de hecho por eso también me alegró mucho escuchar en la presentación anterior que también estábamos bien de acuerdo con la importancia de que trabajemos juntos para poder transformar los colegios, porque cada uno desde nuestra esquina, nuestro colegio,
o sea, podemos hacer menos que cuando trabajamos juntos. Y en Finlandia los colegios trabajan mucho juntos, los docentes trabajan mucho juntos en equipo, y especialmente ahora durante la pandemia, yo creo que ha pasado aquí también, que muchos docentes se han juntado más para resolver el tema de las clases a distancia, docentes que tal vez no tenían las herramientas digitales para poder hacer las clases a distancia, se apoyaron entre ellos, y eso pasaba mucho en Finlandia también. Y la comunidad docente es bien, como es importante, el apoyo de los otros docentes, y también los estudiantes trabajan mucho juntos. Otro elemento distinto es que en las reformas globales, o sea, los movimientos globales de las reformas educativas, la estandarización ha sido el camino más popular, que cuando medimos tenemos que medir de la misma manera para ver los resultados, pero como también vimos en la presentación anterior, a veces igualdad no significa equidad, y todos partimos de lugares bien distintos, como personas todos somos distintos y aprendemos de maneras bien diversas, y por eso en Finlandia se ha optado por la personalización de la educación. Por eso es bastante como irónico que la educación finlandesa volvió a ser bien como conocida por las pruebas PISA, porque esas pruebas, como tradicionalmente en Finlandia, las pruebas estandarizadas no han tenido mucho peso. Y obviamente como que para las políticas públicas son interesantes, pero a nivel nacional casi no hay pruebas estandarizadas, y los docentes diseñan la evaluación de la manera que estiman pertinente. Y de hecho, para continuar de ahí, el tercer punto es que en Finlandia, en vez de rendición de cuentas basadas en pruebas, se enfoca mucho en el profesionalismo de los docentes y en la confianza que viene de eso. Todos los docentes en Finlandia tienen que tener un magíster para poder enseñar desde la educación básica hasta la secundaria, un magíster de educación, de pedagogía, y por eso también se confía mucho en los docentes, y no hay, por ejemplo, evaluaciones externas de los docentes, y como tampoco por eso hay una necesidad de estandarizar la evaluación, porque cada docente conoce a sus estudiantes y puede evaluarlos también de la mejor manera. Y finalmente, en vez de selección de escuela, se ha enfocado en equidad de resultados para que todos los colegios sean de buena calidad y todas las personas en Finlandia puedan acceder a una educación de calidad donde realizarse de la mejor manera. Esos son los 4 puntos que quería aclarar sobre la educación finlandesa. Y la pedagogía en general, como comenté, es bastante personalizada, centrada en el estudiante, se promueve el aprendizaje activo, aprender haciendo, educación es bastante integral, se integran distintas asignaturas a veces para aprender, desarrollar distintas habilidades que van más allá de las asignaturas. Hay bastantes recreos, tiempo para el juego, que es importante también, y el desarrollo de habilidades transversales. De hecho, en el currículum nacional también existen habilidades transversales que están definidas, y el uso de tecnología y material digital de alta calidad, que voy a comentar mucho más tarde en esta presentación. Aquí quería mostrar algunos trabajos que me gustan mucho de un colegio en el norte de Finlandia. A ver, ¿tienes algo? Sí. Ajá. Sí, están en la sala de espera. Oh, perdón. Ya, ahí voy a... Entonces, a ver... Aquí. Puedes verlo si estoy compartiendo pantalla. A ver. Aquí. Muchas gracias. Parece que ahí llegaron 2 personas más. Muy bien. Entonces sigamos. Ahí. Bienvenidos para los nuevos. Voy a cerrar este. Perdón. ¿Ustedes ven bien la pantalla? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces aquí estaba mostrando unos ejemplos del trabajo que estudiantes de primero básico hicieron durante la educación a distancia. En Finlandia las clases, o sea, los colegios se cerraron a nivel nacional a inicios de marzo, el 18 de marzo, y
estaban cerrados mucho menos tiempo que acá en Chile, por ejemplo. O sea, ya volvieron, los estudiantes volvieron al colegio en mayo, pero durante la enseñanza a distancia habían, o sea, los docentes inventaron muchas cosas, como acá también han hecho un trabajo tremendo en intentar seguir con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y aquí quería mostrar unos trabajos de primero básico que para mí demuestran muy bien como la pedagogía finlandesa, que es el trabajo interdisciplinario, aprender haciendo. Aquí, por ejemplo, hicieron un poblado para ciencias sociales, estaban estudiando poblados, y hicieron como de palitos de madera y de arvejas, distintos tipos de poblados. Estudiantes de primero básico los diseñaron, mandaron fotos a sus docentes, y después usaron las arvejas para un proyecto o sea, para un experimento de biología. Esos cubitos son de inglés, cuando estaban aprendiendo las preposiciones de arriba, abajo, adentro, del lado, y también sirven claramente para geometría. Y la taza ahí también es como de diseño, artes, y de hecho es una taza de Moomin, que son caracteres bien conocidos en Finlandia, es como una serie finlandesa basada en libros, que es bien popular entre los niños. Entonces aquí también los estudiantes podían desarrollar trabajo bien bonito, desarrollar habilidades transversales y aprender haciendo. Así que por eso quería mostrar este ejemplo de la escuela de Hinta de Oulu. Ahí pueden, si quieren revisar este colegio, tienen muchos trabajos bien interesantes, un colegio público en Oulu. Pero para hablar sobre la educación a distancia en general, los desafíos son bastante parecidos en Finlandia y en Chile. En muchas maneras, obviamente los contextos son súper distintos, pero en Finlandia, como comenté, ya las personas han vuelto o sea, ya tenemos clases presenciales, pero ahora está funcionando con un modelo más bien híbrido, donde los colegios se cierran a la medida que tengan casos, intentan aislar los grupos para que no todos se expongan al contagio, pero ya hay un modelo de trabajo presencial y a distancia. Pero durante Eva, la educación a distancia, ¿sí? perdona que te interrumpa, ¿hay más en la sala de espera? Ya, yeah, ahí lo admití. Que durante la educación a distancia habían los principales desafíos tienen que ver con el estrés laboral de los docentes, como acá también es mucho trabajo diseñar las clases a distancia, fue una situación nueva para todos nosotros, todos los educadores y en general para todas las personas en el mundo, nunca habíamos enfrentado algo así. Entonces las jornadas eran extensas y ahí por suerte podían trabajar mucho en equipo los docentes para poder apoyarse entre ellos. Y también había tiempo para el trabajo colaborativo. La comunicación entre estudiantes y familias también ha sido un desafío, porque en general las familias que son, o sea, los estudiantes donde ya es difícil llegar en el colegio, donde tienen desafíos tal vez más socioemocionales o problemas con alguna familia, en la educación a distancia eso ha sido aún más difícil, porque no necesariamente tienen que llegar a las clases, no puedes ver la cara del estudiante, entonces a veces ha sido bien difícil eso, y ahí las herramientas tecnológicas han ayudado mucho en Finlandia. El tercer desafío que ha sido bien importante es el cambio de rutinas y la soledad de los estudiantes, que han tenido que adaptarse a cambios bien grandes durante un tiempo corto, y muchos se han sentido solos mucho tiempo en la casa, especialmente niños más chicos que tienen también a sus papás trabajando y tienen que estar ahí como intentando entretenerse. Ha sido un problema como la falta de una comunidad social. También problemas con la tecnología, falta de herramientas, y especialmente como el uso de herramientas que a veces no son pertinentes para lo que queremos hacer, y ahí también docentes que no necesariamente tienen competencias digitales tan desarrolladas se frustran, y estas herramientas no, en el fondo terminan siendo un obstáculo en vez de facilitar el aprendizaje. Y también ahí como los docentes enfrentaron un desafío bien grande por esta situación mundial y tenían que
desarrollar muchas habilidades nuevas, como escuchamos también anteriormente, y que de hecho tenemos que valorar todo ese esfuerzo que todos los docentes en el mundo han hecho durante este tiempo. Y finalmente, un desafío bien grande ha sido la violencia intrafamiliar en todas las partes del mundo, en Finlandia también, porque la violencia en las casas se ha aumentado porque la gente en el fondo está más confinado, no pueden salir, los niños están en la casa, los papás están en la casa trabajando, pero también para los colegios ha sido difícil porque en general es más fácil detectar estos casos y denunciar cuando ves a los estudiantes, pero en estos casos ha sido bien difícil, y esto se ha visto también ahora a la vuelta a clases presenciales. Finlandia es uno de los países más seguros del mundo, pero violencia intrafamiliar es un tema en todas partes, y para eso también, como en la vuelta a clases presenciales, es muy importante considerar cómo podemos prevenir casos de violencia también en el colegio, porque el tiempo en las casas para algunos estudiantes ha sido bien difícil. Pero como también escuchamos en la presentación anterior, algunos de estos problemas en realidad no son nuevos, como que ahora se volvieron mucho más visibles, pero en la educación a distancia ahí tenemos como el desafío de los docentes ha sido que, como que algunos estudiantes apagan la cámara, no ven qué están haciendo, algunos están durmiendo, videos de YouTube, es difícil como tener una conexión con los estudiantes. Pero igual a veces esto nos ha pasado en educación presencial también. En las clases más tradicionales donde el docente está explicando algo, igual tienes estudiantes que están pensando en otra cosa, que pueden estar aburridos, y eso como que hemos hablado sobre equidad, tienes estudiantes que no necesariamente estaban aprendiendo en las clases presenciales tampoco. Entonces este momento tal vez nos puede ofrecer como un momento de parar y reflexionar, un momento como de crisis en realidad, donde tenemos que buscar distintas maneras para abordar las clases, y especialmente a la vuelta a clases presenciales y a estas aulas híbridas. Hay mejores maneras, pero aquí primero podemos definir las aulas híbridas, donde los estudiantes están al mismo tiempo en clases presenciales y virtuales. Es un desafío enorme para los docentes porque implica pensar en dos modalidades de trabajo al mismo tiempo, pero aquí nuevas pedagogías y herramientas digitales pueden ayudar un montón. Ahí más adelante voy a presentar algunos. Colaboración con las familias también, es bien importante tener buena comunicación, y ahí, o sea, intentar de alguna manera colaborar, pero tampoco dejar la responsabilidad a las familias, porque como todos sabemos también están viviendo este mismo contexto y lo más probable es que también tengan que trabajar. Entonces tener un equilibrio de no sobrecargar a las familias, pero también hacerlos partícipes. Personalizar la educación, buscan maneras de personalizar también la educación a distancia y presencial, y diferenciar como los desafíos y tareas que se trabajan en las clases. Trabajar habilidades socioemocionales y el sentido de comunidad, que ha sido un tema bien importante durante estos meses, casi un año de ya clases remotas. Ahí podemos utilizar gamificación de crear juegos educativos, y es importante estar en comunicación y retroalimentación constante con nuestros estudiantes y también entre nuestra comunidad docente, como hemos hablado. Y con esto buscamos promover el aprendizaje y el bienestar para todos los estudiantes en las aulas híbridas, que pueden estar en la sala o en el patio del colegio y de manera virtual también. En Finlandia la tecnología educativa, por suerte, es de bastante alta calidad, porque a diferencia de muchos otros países donde la tecnología educativa es diseñada por ingenieros, por programadores, por empresas que ven que esto podría ser necesario, en Finlandia los procesos de mejora parten desde los colegios, y la mayoría de las tecnologías educativas han surgido desde una idea de un docente que detectó un problema en su quehacer cotidiano, y ahí empezaron a desarrollar soluciones. Y ahí de recién entran también los ingenieros, los programadores, que pueden después implementar la solución o como construirla, pero las ideas parten desde el colegio, y por eso también son bien pertinentes para el trabajo
labor docente y también para promover el aprendizaje. Tienen un fondo pedagógico bien fuerte. Y de hecho durante la pandemia, o sea, ahora cuando en Finlandia, cuando las clases volvieron a pasar, o sea, pasaron a clases a distancia, muchas empresas de tecnología educativa ofrecieron sus herramientas sin costo a todas las escuelas durante los meses de cierre de colegios. Y varias de estas herramientas están disponibles en español también. Aquí voy a hablar de algunos. Vamos a ver cuánto, igual tenemos tiempo para presentar bien estas herramientas para que los conozcan y después varios tienen también versiones gratuitas, entonces ahí si quieren probarlos después o solicitar como una prueba sobre las herramientas para la educación a distancia o aulas híbridas, pueden hacerlo. Las herramientas educativas son de fácil acceso, como comenté, son diseñados por docentes para docentes y se adaptan a diferentes contextos. Muchas veces yo he escuchado aquí que Finlandia es Finlandia y por qué seguimos hablando de Finlandia y la educación de allá, porque Chile es distinto. Sí, es totalmente cierto que los contextos son distintos. Por ejemplo, el tema de conectividad en Finlandia es mucho mejor que acá, especialmente en sectores más rurales. Y también hay cosas culturales del sistema educativo que son bien distintas, pero en el fondo los procesos de aprendizaje de las personas no son tan distintas. Y en Finlandia estas aplicaciones y las herramientas educativas se basan en la investigación de cómo aprenden las personas. Entonces, en ese sentido, pueden servir acá o en Finlandia o en cualquier otro país. Y lo bueno es que tienen una versión aplicación y de navegador web, y por eso también muchas veces, o sea, muchas de las herramientas requieren mucho menos datos. Si tienes la aplicación, algunos se pueden usar incluso offline, son de bajo costo, y lo bueno es que puedes usarlo en cualquier lugar, desde el celular, y cuantas veces los docentes desean. Ellos pueden definir cuándo usar estas herramientas. La primera herramienta que voy a comentar brevemente es Seppo, que es una herramienta de gamificación. ¿Qué significa gamificación? Busca implementar como la lógica de los juegos, de los videojuegos, por ejemplo, a la educación, a los procesos educativos. Entonces ahí los docentes ellos mismos pueden crear juegos educativos para sus estudiantes, y los estudiantes desde su celular pueden acceder con un código nomás a ese juego. Pueden ser, por ejemplo, mapas interactivos, que yo, por ejemplo, ahí tomaría el mapa de Antofagasta, cerca del colegio, y podrían ir a distintos lugares a investigar, y pueden subir sus tareas ahí al mismo juego, y van dando puntajes, y tiene la misma lógica de un videojuego, un juego del celular, y también se pueden hacer como en base a tableros, así que también desde las casas, desde las salas, sin necesidad de salir cuando estamos en este tipo de contexto, por ejemplo, se puede trabajar distintos tipos de juegos, y también tienen ya juegos prediseñados que los docentes pueden adaptar. Es bien entretenido. Si quieren probarlo, también tienen una versión gratuita. Mightyfire es una herramienta que trabaja más en el ámbito socioemocional, y el fondo ahí es que cada niño y niña quiere ser apreciado, y cuando se sienten seguros y apoyados también aprenden mejor. Nos importa que los estudiantes se sientan bien en el colegio, y eso también les permite aprender mejor, y esta herramienta primero ayuda a hacer como un diagnóstico a distancia y de manera presencial sobre cómo están los estudiantes de manera más, como sea, emocionalmente, socialmente, cómo han estado durante este tiempo de encierre. Puedes hacer como un tipo de evaluación en tiempo real con algunas preguntas que ya tiene programado esta herramienta. Todas estas herramientas están disponibles en español, y todas las preguntas, los seguimientos están en español, y además de la evaluación, del seguimiento de bienestar, también se pueden hacer planificaciones para clases de desarrollo socioemocional, también para aulas híbridas, y también se pueden trabajar fortalezas de carácter personales de los estudiantes para promover como una cultura de
de retroalimentación positiva, y ahí se puede hacer entre pares, autoevaluación, evaluación de docentes, y hay distintos tipos de características, por ejemplo, que esta persona es amable, es creativa, tiene iniciativa, fortalezas de este tipo, y cada estudiante va construyendo su perfil de fortaleza. Así que bien bonito, se puede usar de diversas maneras esta herramienta. LessonUp es otra herramienta finlandesa que es para los docentes. Es bien simple de usar, se puede usar desde el celular, desde el computador, y en el fondo sirve para planificar clases. Contiene 150 metodologías, de hecho ahora más, y también muchas metodologías para el trabajo a distancia. Entonces ahora también muchas veces nos pasa como docentes que tienes que planificar todos los días clases entretenidas, diferenciadas, de donde los estudiantes pueden aprender, y a veces ya se nos acaban las ideas, y especialmente ahora para la educación a distancia, como que a veces cuesta inventar cosas nuevas. Entonces aquí ya tienen muchas metodologías para la educación presencial y a distancia, es intuitiva de usar, permite planificar clases de distintas asignaturas y en todos los niveles educativos, también se puede utilizar en educación superior, desde la educación básica inicial, porque es una herramienta para los docentes. Y es muy colaborativa porque los profesores después pueden compartir sus planificaciones con otros docentes. Hay una comunidad mundial de docentes que puede compartir distintas planificaciones, distintas clases, así que eso también es bien lindo, que puedes revisar trabajo de otros docentes, no solamente de tu colegio, sino que también de otros colegios de tu localidad o de distintas partes del mundo. Y esto también tiene versiones gratuitas y premium. Y bueno, es una herramienta práctica, fácil de usar, y como todas estas herramientas basada en pedagogía moderna y en investigación científica. Con esta herramienta de planificación se pueden ofrecer estructuras de clases pedagógicamente informadas que tienen los elementos necesarios para promover el aprendizaje efectivo, tanto a clases presenciales como a distancia y en los modelos híbridos también. Las partes, como la estructura de las clases, consiste de activación, de gestión de conocimientos previos, adquisición de nuevos conocimientos, activación de estudiantes o práctica y reflexión. Y hay, como comenté, más de 150 metodologías que se pueden utilizar. Estas son solo algunas herramientas que ya están disponibles en español, y si les interesa también nos pueden contactar a Plus Finland. Somos representantes de estas herramientas aquí en Chile y los utilizamos en los proyectos que implementamos. Pero también hay otras herramientas más que también, si quieren después revisar, pueden escribirnos, o si necesitan algo en específico, estamos trabajando con Education Finland, que es como el representante oficial del Ministerio de Educación de Finlandia para como las relaciones internacionales, así que ahí también podemos buscar distintas opciones que se podrían utilizar acá. Tal vez primero, ahora son las 6, voy a dejar de presentar porque quiero escuchar de ustedes, si han estado mucho tiempo ahí escuchando. Y me gustaría saber si tienen preguntas, no sé si algunos han escrito ahí, parece que algunos sí han escrito. Voy a revisar algunas preguntas de aquí del chat, pueden seguir escribiendo, pero también ahí pueden levantar su mano por si alguien quiere comentar entre todos su pregunta. A ver. Llevar sus cámaras igual y se hacen así. Yo creo que así. Sí, lo vemos. Eva les da la mano, les da la oportunidad. Muy bien. Como en clases virtuales y presenciales. Aquí tenemos una pregunta primero en el chat. Cuando plantea que la educación híbrida promueve el bienestar, ¿se refiere a well-being, concepto desarrollado por Martin Seligman en la psicología positiva, psicología basada en evidencia?
Sí, pero o sea, el bienestar es como un concepto bien amplio. Hay muchas teorías del bienestar, así que tampoco diría que es solo de Seligman, pero en el fondo busca como no solo aprendizaje, el bienestar es como un concepto más amplio que busca aprendizaje, que los estudiantes se sientan bien, que puedan desarrollarse de manera más integral, no solamente, por ejemplo, en las asignaturas más académicas como matemática, lenguaje, historia, sino que también en los artes, en las cosas que en el fondo les interesan, les gustan. Así que ahí el bienestar es como mucho más amplio que solamente el aprendizaje como de contenidos per se en el colegio. Aquí había otra pregunta que dice, es cierto, los contextos son distintos, pero se puede adaptar a nuestro contexto cuando es útil y además está comprobado que da buenos resultados. Sí, es súper importante este comentario. Yo he estado en ambos países trabajando en colegios y sí, los contextos claramente son distintos, pero a veces también me pasa aquí que hay muchos mitos sobre Finlandia y Finlandia tampoco es así como el mundo ideal donde todos los niños siempre están felices. O sea, yo creo que trabajar como docente siempre es un desafío. En Finlandia, acá, los contextos y las condiciones obviamente son distintas, pero las maneras de aprender son bastante parecidas entre nosotros como seres humanos, están bien estudiadas y hay muchas herramientas que están comprobadas, que dan buenos resultados y se pueden adaptar. Ahí siempre el rol de los docentes es fundamental porque aquí probablemente tenemos docentes, personas de equipos directivos, ustedes son las personas que conocen a los estudiantes en su colegio, conocen al contexto local, entonces con todas estas herramientas es importante que ustedes vean cómo los quieren utilizar, qué tipo de uso encuentran pertinente, pero siento que ahora quería presentar estas herramientas porque para la vuelta a clases no sabemos qué contexto vamos a tener en marzo, no sabemos si vamos a volver a clases presenciales y espero de hecho que no vamos a volver a lo mismo de siempre porque todos hemos crecido, todos hemos aprendido mucho durante este tiempo y las salas híbridas como que pueden tomar mucho tiempo de los docentes y ser una carga bastante grande si tenemos estudiantes en la casa y en las clases presenciales al mismo tiempo, y si queremos hacer distintas cosas o mandar cosas a la casa y a la clase, y por eso es bueno tener herramientas que nos ayudan a hacer actividades entretenidas que pueden hacer tanto en la casa como en las clases presenciales, y ahí facilitar el trabajo de los docentes que ya es bastante, como hemos conversado. Está levantando la mano. ¿Sí? Yo estaba pidiendo la palabra. Margot. Margot. Muy bien, sí. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, yo hice ese comentario justamente respecto a adaptar las situaciones que pueden ser útiles, independiente que hayan nacido en otro contexto. Y en eso debiéramos basarnos para no perder tiempos. O sea, para ganar tiempo ya tenemos experiencias exitosas y podemos adaptarlas, ¿por qué no? Respecto a lo que decías también tú, que este tiempo ha sido de mucho aprendizaje, mucho. Y en realidad, ojalá que esto no se pierda y se pueda trabajar realmente. Lo que se está tratando de promover ahora es el aula invertida y un tipo de educación en la educación híbrida, ¿cierto? Me gustaría un poquito más conocer sobre la experiencia de países que sí han regresado, si tienes tú conocimiento de países que sí han regresado al aula presencial después de haber estado en el aula virtual. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿O características de ese proceso? Ya, muchas gracias por la pregunta y por el comentario también. Voy a hablar del caso de Finlandia, que conozco bastante bien, y ahí ya han vuelto a clases presenciales. Volvieron, de hecho, el semestre en Finlandia, las clases, como que el año escolar se está organizando de distinta manera por estar en el hemisferio norte. Las clases empiezan en enero y terminan a inicios de junio, el primer semestre. Entonces, Finlandia, las clases
pasaron a ser a distancia en todo el país a mediados de marzo. Y había un debate bien fuerte en torno a si se puede volver a los colegios, si es seguro, se pueden volver a clases presenciales, qué hacemos, como la discusión que tenemos ahora acá. Y en su momento, en mayo, se tomó la decisión de volver a clases presenciales para 2 semanas antes de las vacaciones de verano. Y eso fue una decisión, o sea, en su momento bien difícil porque había mucho miedo de los contagios, de si iban a disparar de nuevo los números de coronavirus, pero sirvió mucho para que los docentes en esas 2 semanas podían ver cómo estaban los estudiantes que habían sido más difíciles de contactar durante este tiempo, y podían hacer como un diagnóstico de dónde están, para poder planificar mejor el próximo año escolar, que en ese caso empieza en agosto, en Finlandia. Y ahora en agosto, los colegios volvieron a clases presenciales, pero en este tiempo como que a nivel local se han desarrollado estrategias como para distintos escenarios. Entonces, por ejemplo, si como que ya la estrategia no es cerrar todos los colegios de uno en todo el país, porque eso es como, o sea, no, preferemos no hacer eso, obviamente todos nosotros, si es posible, y si hay sectores donde la situación no es tan grave, no es necesariamente, o sea, no es tan necesario. Así que ahí han desarrollado planes locales sobre qué hacer, por ejemplo, si en este colegio tienes un contagio, o si en el curso del segundo ciclo tienes un contagio, quiénes van, como que han intentado desarrollar maneras de mantener grupos como separados, que por ejemplo el segundo ciclo no esté mezclado con el primer ciclo, para después no tener que poner a todos los estudiantes a cuarentena si había exposición. Y los planes locales como han sido bien importantes, ya no llegaron desde el Ministerio Central porque las realidades son bien distintas, y han hecho como esas como escenarios de educación presencial, educación como presencial y virtual, las aulas híbridas, y si en algún momento tienen que pasar a educación virtual entera. Y hay como distintas estrategias para eso. Yo creo que ayuda mucho, y también han apoyado como equipos interdisciplinarios con profesionales de salud, del ámbito social y de educación, para poder armar esos planes. Pero ahora hay clases que están trabajando de manera presencial y algunos que están trabajando a distancia, y algunos cursos que están a distancia, como que depende mucho del colegio. Pero ha sido hasta ahora, al menos, como que los casos no han aumentado tanto, como que hay pocos casos que pueden trasear a los colegios, como no se ha explotado de nuevo la epidemia. Bueno, pero ¿cuántos estudiantes tienen por aula? Eso depende mucho, no está así como definido, pero diría que en promedio en la básica son más chicas, sería como de 15 a 25, y en la secundaria como de 20 a 30 igual es grande. Pero también ahí como que los espacios, obviamente ahí también el contexto es bien importante acá, que los espacios educativos, o sea, si queremos como grupos más chicos, necesitamos espacios donde trabajar. Y si necesitamos sanitizar los espacios, ahí hay muchos temas que hay que ver como en cada localidad, pero como que en general han intentado que al menos entre los distintos cursos no haya tanto contacto para prevenir cadenas como masivas de contagio. Ahí había más preguntas, no sé si, ahí comentó Margot. Elena Campillay pregunta: relevo que hoy podemos contar con una priorización de objetivos de aprendizaje. Como colegio nos hemos inclinado por la alternativa de trabajo en ABP de forma interdisciplinaria. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¿Quién es Elena? ¿Quieres comentar esto? Micrófono. No lo tienes apagado todavía. Ahí sí, me gustaría comentarlo cortito. Creo que es una oportunidad porque teníamos como un estilo de trabajo bastante aislado, de profesores como en parcelas, y hoy día esto nos ha permitido un trabajo más colaborativo a propósito de esa distinción que partiste haciendo en tu presentación.
un trabajo más colaborativo, dándonos cuenta de que hay muchas más coincidencias respecto de lo que es el aprendizaje desde las distintas disciplinas, ¿ya? Esto de entender cómo aprenden los estudiantes. Los estudiantes no aprenden como por calugas, sino que como viendo un todo en donde hay distintas perspectivas para abordar ciertos temas. Entonces, nada, lo ponía porque ha sido muy interesante trabajar de manera interdisciplinaria, mirando al currículum como una oportunidad con objetivos que se han reducido. Nosotros en Chile siempre nos quejábamos mucho de que teníamos un currículum tremendo, muy largo y muy extenso. Y nada, como que al comienzo sí, partimos como marzo, abril, yo diría muy, muy pegados a esto, ay, qué herramienta tecnológica, qué aplicación, qué aplicación. Y yo veo hoy día que es como un tema como de madurez nuestra como profesionales, y entendemos que la respuesta está en esto, más bien en pensar y en que profesionalmente estamos entendiendo esto del aprendizaje y hemos echado mano a este tema. Veo también como una oportunidad el tener este estilo de colegio, que es un colegio que está en todas partes, porque nosotros nos reunimos en estas reuniones con profesores que están en distintas partes de la ciudad. Entonces basta ponernos de acuerdo en algún tiempo. Acá está la plataforma, ahora mismo estamos en una sala, estamos con este tema, y hay otros colegas que están en otra sala con otros temas. Entonces, eso, ni no estamos con ninguna aplicación, si te fijas. Sí, de hecho, y ahí es súper importante tu punto. ¿Querías comentar algo más? Sí, sin negar que nos han ayudado, pero sí relevar que esos dos elementos, un currículum más concentrado, no sé, mucho no es que es excelente. Yo creo que menos es más. De Eso, hecho. ya. Muy de acuerdo, gracias Elena, y es bonito que como podamos encontrar también estas oportunidades en un contexto que ha sido bastante difícil para todos, pero es verdad, como que ahora tal vez los colegios pueden tener más libertad de trabajar y enfocarse en los objetivos que se han priorizado, y ahí quiero solo acotar que estoy muy de acuerdo con lo que comentaste de las tecnologías también. Las tecnologías no es como el fin último, o sea, no es el propósito que aprendamos a través de la tecnología, sino que las tecnologías son herramientas que nos pueden ayudar a trabajar de manera distinta. Y ahí, por ejemplo, encuentro así maravilloso que estén trabajando con aprendizaje basado en proyectos. Hay mucho trabajo lindo donde he estado viendo proyectos bien bonitos en distintas partes de Chile, y una metodología que yo creo que sirve mucho para este tipo de trabajo a distancia, porque ahora que los estudiantes están en sus casas, también tienen más tiempo para profundizar en distintas cosas. Y pueden como aprovechar este tiempo de profundizar en distintos proyectos, hacer cosas ilícitos, y también Manuel comentó indicadores. ¿Qué indicadores se dan cuenta de lo bien preparados que puedan estar los docentes para abordar el retorno? ¿Qué prioridades debiéramos tener para apoyarlos? No sé si Manuel quiere comentar, o respondo la pregunta aquí. ¿Dónde está Manuel? Bueno, tal vez comentó, ahí Manuel puede ir complementando después. Pero indicadores. O sea, yo creo que ya, o sea, una pregunta bien, bien compleja en realidad. Yo creo que los docentes sí están preparados. O sea, yo creo que todo este proceso ha mostrado que puedan adaptarse a distintos contextos, y de verdad han sacado maravillas con poco muchas veces, y han estado reinventándose cuando el contexto ha sido, o sea, para todos como personas ha sido bien complicado. Yo creo que como están preparados para abordar el retorno, pero ahí yo creo que es muy importante como
como hemos hablado, no perder todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, asegurar que hayan espacios para que los docentes sigan trabajando juntos, para que no volvamos cuando volvemos a clases presenciales, no perdamos esta como cultura de trabajo colaborativo que hemos construido. Y ahí yo creo que para el retorno vamos a seguir inventando soluciones tal como ahora. Yo creo que es una buena, como las estrategias locales van a ser muy importantes ahí, porque Chile es un país muy largo, las realidades son bien distintas aquí, y también el contexto como de los colegios, el contexto de la pandemia va a ser muy distinta en distintos lugares. Así que ahí también las estrategias locales que se pueden desarrollar van a ser muy importantes, y para apoyar a los profesores, prioridades para mí sería como facilitar, bueno, herramientas para trabajar a distancia y a clases presenciales, formación es bien importante también para que no tengan que estar inventando todo el rato por su cuenta, y a facilitar estos espacios de compartir entre docentes. Yo creo que es de las cosas más importantes, de crear comunidad, porque de esa manera podemos ir construyendo conocimientos y mejorando los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes en el fondo. Más que en herramientas tecnológicas. No sé si hay otra pregunta. Aquí había una. Gracias, muchas gracias por la presentación, gracias a ustedes. No sé si alguien más quiere levantar la mano, tenemos un ratito si quieren, alguien quiere hacer unas últimas preguntas. Ahí, Karin. Sí, hola, muchas gracias. Hola. Sabes que a mí me gustaría saber si ustedes como agrupación dan como cursos de cómo aprender las herramientas que nos enseñaste, porque yo creo que sería fundamental conocer cómo se utilizan para poder aplicarlas, porque en definitiva nosotros podemos tener los nombres, pero si hay alguien que no nos acompaña en el perfeccionamiento o la utilización de esas aplicaciones, puede ser que no seamos capaces tal vez de aplicarlo como corresponde. Sí, totalmente. Muchas gracias, Karin, por el comentario y la pregunta. Sí, desde Plus Finland nosotros ofrecemos formaciones. También podemos acompañar a los colegios en el uso de estas herramientas. Podemos hacer como, dependiendo de las necesidades de cada colegio, podemos elegir las herramientas que quieren usar, hacer capacitaciones e ir acompañando a los docentes en el uso de esas herramientas para que no sea algo que usan alguna vez y en final no sirvió mucho porque no sabía aprovecharlo. Y lo bueno es que son bastante intuitivos, como comenté, pero obviamente ahí siempre tiene que ir acompañado con formación. Así que eso sí ofrecemos. Si aquí tenemos interesados en las herramientas, aquí pueden escribir el correo de Plus Finland, donde puedo escribir mi correo personal y el correo institucional para que puedan contactarnos si quieren conocer más sobre las herramientas, si quieren que contactemos a su colegio. Aquí voy a escribir mi correo y también pueden dejar su correo ahí por si alguien está interesado. Ahí voy a escribir info@plusfinland.com. Es el correo institucional, y mi correo es evuelo@plusfinland.com. Y también hay más información de estas herramientas en nuestro sitio web, si quieren ir a revisarlo, plusfinland.com, y felices de seguir conversando. Si necesitan apoyo como para algo más específico, también podemos buscar otras herramientas. Así que muchas gracias por la pregunta, Karin, y para todos, información de todos otros también, fue bueno clarificar esto. Elena, ¿quiere decir? Sí. Quizás una curiosidad que a lo mejor varios tendrán, no sé, pero a mí esta me interesa mucho. La sensación de los profesores que están en este trabajo de sala híbrida o de entornos híbridos, sus sensaciones, ¿ellos sienten que ganan en este sistema? ¿Qué pasa con los distractores claro, porque tú cuando estabas en lo, comillas, normal, tú ibas a clase, ibas al colegio, había una misión, enseñar, aprender, ¿me entiendes? Y hoy día está eso más el miedo,
el tener que estar pendiente de quizás cómo pesquisar, detectar a gente que esté enferma y tú eres profesor, eres maestra, y cómo se vive eso si es que tú sabes algo, porque yo observo Sí. mucho temor respecto de los docentes, y me incluyo, sobre todo cuando en Antofagasta estuvimos con unos niveles de mortalidad y de porcentajes elevados de esto. Entonces, ¿cómo se vive eso? Es parte del aprendizaje que vamos a tener que hacer. Sí, muy buena la pregunta, y por supuesto, o sea, es súper entendible que los docentes estén preocupados por su salud, por la salud de su familia, o sea, es una situación bien compleja. Y ahí, o sea, creo que, por ejemplo, esto que comenté sobre la vuelta a clases presenciales en Finlandia a finales del semestre, eso fue una conversación bien difícil porque claramente había muchos docentes que no, de verdad, no querían volver, y de hecho ahí, por ejemplo, las personas que tenían, no sé, enfermedades, como algunas con grupos de riesgo, tanto en estudiantes como en sus familias y como en los docentes, no tenían que volver a clases presenciales, no fue obligatorio. Fue como para probar si se puede y cómo probar los protocolos que se habían ido desarrollando. Pero había mucho miedo. Es bastante natural que tengamos miedo en este tipo de situaciones, pero yo creo que ese sirvió mucho como la experiencia bien corta de ver cómo podría funcionar, qué podemos mejorar, y después ya cuando empezó el año escolar, de nuevo, en agosto, los docentes como que ya habían desarrollado protocolos más institucionales para que no sean solamente los docentes que tienen que estar ahí separando a los estudiantes y que lavense las manos, que no toquen las tijeras, como que ya habían pensado en algunos protocolos más institucionales en ese momento. Obviamente esos también se han ido desarrollando todo el tiempo porque, bueno, así es la vida en los colegios, los contextos cambian y cosas que pensamos que funcionan no funcionaron. Así que yo creo que eso es un poco como lo que ha pasado con los docentes. Y en final, como comenté, no han habido tantos contagios ya como debido a los colegios. En algunos colegios hay estudiantes que se han enfermado y después han detectado como la cadena de contagios y han aislado a esos estudiantes, están en cuarentena, y después vuelven, pero eso requiere como pensarlo bien antes de volver. Ahí yo creo que Miss María Elena tenía una pregunta, ¿no? ¿O intentó levantar la mano antes? Sí, mira, quería comentar, bueno, estamos viviendo en la modernidad líquida, ¿cierto? Donde tenemos que ser muy flexibles frente a la realidad que se nos presenta. Y en ese sentido me gustaría preguntarte un poco, que ahondaras más sobre la personalización, que ustedes, uno de los pilares de la educación de Finlandia, en el sentido que mi experiencia como docente virtual, veo que se pierde un poquito el tema de la relación más humana, de conocer más al otro, de tener tiempo para desarrollar los clústeres de enriquecimiento, los talentos, la diferencia. De las tribus, por intereses, es una oportunidad también, pero a la vez una barrera. Entonces me gustaría que comentara un poquito más sobre eso. Sí, ha sido un gran desafío, o sea, siempre es un desafío en realidad en el trabajo docente, pero ahora especialmente a distancia, y como comenté antes, especialmente con los estudiantes que ya han tenido muchos desafíos en el colegio, a veces ha sido difícil llegar a ellos por cualquier problema que pueden haber tenido en la familia, lo que sea, pero lo que sí... tal vez algunas herramientas que han usado los docentes en Finlandia para poder garantizar como una educación de calidad para todos, pertinente para los estudiantes, incluso en las casas, y intentar personalizar la educación, es que han tenido, por ejemplo, todos los días han intentado así como al menos una vez conversar
mandar un mensaje a cada estudiante o llamar. También han tenido reuniones así como en grupos más pequeños, donde han podido conversar, como no siempre con todo el curso, porque ahí como que pierdes muchos estudiantes en las pantallas y pueden cerrar la cámara, como armar grupos más pequeños también. Y también en estas herramientas, como la tecnología también ha permitido que, por ejemplo, han podido hacer, no sé, portafolios más digitales donde puedes seguir el proceso, puedes ir retroalimentando. Entonces también ahí como depende del tipo de trabajo que se hace, pero si puedes como pensar en trabajos donde los estudiantes pueden de alguna manera utilizar sus intereses, pueden profundizar y ir reportando el progreso en algún lugar, en este contexto digital, también es como nos permite ir siguiendo como el progreso personal de cada uno y también la retroalimentación que necesitan más personal. Pero sí, es un gran desafío en este contexto y siempre, pero esas son algunas herramientas que yo creo que han utilizado los docentes. Sí, allá dicen que se tienen que retirar. Ya para ir terminando, muchas gracias. En nombre de Alianza Antofagasta, a Eva por su tiempo, a ustedes igual por su participación. Y en el chat yo pegué un link para que puedan responder una encuesta antes que se vayan. Eva, Sí. ¿algo más que agregar? Ya para ir terminando, porque ya estamos en la hora. Sí, sí, por supuesto, ya hay mucha gente que también tiene que irse, estamos en la hora, así que por mi parte también darles las gracias. Ahí dejé mi correo por si tienen alguna duda, pueden escribirme. Si están interesados en estas herramientas también. Y bueno, contesten esa encuesta ahí para dar su retroalimentación y muchas gracias por esta conversa tan interesante que hemos tenido hoy día. Sí, muchas gracias por su tiempo. Sí, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ya descargué el Lesson App para probarlo. Muy bien. Sí, tiene una versión gratuita bastante buena por si quieren ir probando. Sí, ahí pueden hacer su cuenta y... Como buena chuleta. Por supuesto, hay que aprovechar. Gracias, muy enriquecedora la charla. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. 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 Gracias, que estén bien. Igual.